Hola, bienvenidos al curso de Sistemas Eléctricos de Potencia. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 4, modelos de componentes, generadores y cargas. Ya habíamos visto que los componentes de un sistema de potencia son básicamente cuatro: los generadores, transformadores, líneas y cargas. En el módulo de hoy veremos los generadores y las cargas. Primero partamos por los generadores, que son los elementos que a partir de alguna fuente de energía natural, ya sea el agua, el movimiento del viento o la luz solar, pueden generar energía eléctrica. Los generadores, la mayoría de los generadores convencionales están basados en máquinas sincrónicas, ¿ya? Porque estas máquinas permiten controlar la potencia y el voltaje en forma independiente. Con los centrales convencionales me refiero a las plantas hidráulicas, centrales térmicas, nucleares, geotérmicas, solares de concentración. En el caso de algunas energías renovables, como el caso de la energía eólica, energía solar, ocupan otro tipo de generador. En el caso de energía eólica usualmente ocupan un generador doblemente alimentado, donde tenemos un devanado en el estator y un devanado en el rotor, mientras que en los energía solar fotovoltaica se conectan directamente a través de un inversor de potencia. Entonces vamos a revisar en el módulo de hoy el modelo de los generadores sincrónicos. Para esto vamos a revisar de qué se trata un generador sincrónico. Tenemos la máquina sincrónica, que está compuesta por un estator, que es todo este segmento gris que ustedes ven ahí. Luego tenemos el estator está fijo físicamente a una base. Luego tenemos el rotor, que está ahí, el círculo que está ahí al centro, que rota con un cierto sentido de giro que se indica acá con la flecha. Entre medio de los dos tenemos el entrehierro. En el estator hay tres bobinas, una por cada fase. Aquí tenemos la bobina A, que sale por el punto completamente negro, ¿cierto? En A'. Tenemos la bobina B, que sale en el B', y la bobina C, que sale en C'. Y pueden ver que las tres bobinas tienen 120 grados de fase espacial entre ellas. En el caso del rotor, en el rotor también tenemos un devanado en donde se produce un campo magnético, pero este devanado está alimentado por una corriente continua, que es una corriente IF. Entonces produce un campo magnético, un electroimán, ¿cierto?, con un norte y un sur, que tiende a alinearse con los campos magnéticos del estator. Y eso es lo que provoca el giro y la fuerza electromotriz. Existen diversos tipos de rotor. El más simple de analizar es el rotor cilíndrico, ¿ya? Porque es simétrico en todos los sentidos y es el que ustedes pueden ver acá en la figura. Aquí pueden ver entonces las barras que llevan los cables, ¿cierto? La bobina, y arriba está la parte magnética, ¿cierto? El núcleo de fierro. Como este motor sincrónico tiene que ser esta bobina interna del rotor tiene que ser alimentada y está girando, usualmente se ocupa una serie de anillos de alimentación, que son los que van acá al principio, en donde en un anillo se alimenta el inicio de la bobina y con otro anillo se alimenta el final de la bobina, de tal forma que mientras gira puede estar siendo alimentada sin problema. Este modelo mecánico lo podemos, o este motor, este sistema dinámico lo podemos modelar magnéticamente. Para eso tenemos que darnos cuenta de las distintas ecuaciones de enlace de flujo. Acá tenemos un modelo magnético del mismo motor trifásico, esto sincrónico, en donde tenemos una bobina para la fase A, una bobina para la fase B, una bobina para la fase C del estator, y las tres bobinas tienen 120 grados entre cada una de ellas. Luego tenemos dentro de este círculo de bobinas, tenemos la bobina del campo, que recibe una corriente y genera entonces un campo magnético interno. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, y este campo este campo rota, y por lo tanto, si sacamos una foto, si obtenemos un solo momento del tiempo, podemos ver que puede estar desfasado un ángulo θ con respecto a la fase A, que es la que vamos a usar como base. Entonces, tenemos que ver las ecuaciones de enlace de flujo para poder analizar después las ecuaciones circuitales. Para eso tenemos que ver cuáles son los flujos que enlazan la fase A. En la fase A, que es esta fase de acá, tenemos los enlaces propios, es decir,
los enlaces de flujo que genera en esta bobina la misma corriente, la corriente IA. Tenemos también los enlaces que provoca la bobina IB con respecto a la fase A, perdón, la corriente IB, ¿cierto? La corriente que circula por la bobina IB en la fase A y la corriente el campo que genera la corriente C al pasar por la bobina C. ¿Ya? Todo eso genera entonces tres inductancias distintas. La inductancia propia, que es la, el efecto del campo sobre la misma bobina, la inductancia mutua con respecto a B y la inductancia mutua con respecto a C. Todo esto en el estator. Ya todavía no hemos visto el rotor. Luego, para el rotor, podemos ver que tiene una inductancia, pero esa inductancia es variable. Depende, por supuesto, de la corriente, cuánta corriente está circulando, pero además depende del ángulo en el cual está. Si ese ángulo es cero, o sea, está en fase con la bobina A, eso quiere decir que todo el campo de la bobina A pasa por toda la bobina del campo. Por lo tanto, la inductancia sería máxima. Por el contrario, si está en 90 grados, está totalmente en un ángulo complementario, tenemos que la cantidad de flujo que circula por acá no enlaza ninguna bobina del campo. Por lo tanto, en ese caso, la inductancia a los 90 grados sería cero. Para la fase B tenemos la misma estructura, solo que desfasado 120 grados. Y para la fase C tenemos la misma estructura, pero desfasado también 120 grados. Entonces tenemos inductancias propias del estator, inductancias mutuas del estator y inductancias mutuas entre el estator y el rotor. Asumiendo que el motor está construido de una forma simétrica, todas las bobinas deberían estar entonces igualmente equiespaciadas, por lo tanto, todas las bobinas deberían ser iguales, por lo tanto, todas las inductancias propias deberían ser iguales. Si están equiespaciados en 120 grados y todo es simétrico, entonces las inductancias mutuas del estator, perdón, también serían iguales, porque yo tendría 120 grados entre A y C, y también 120 entre C y A, entre C y B, entre B y C, entre B y A y entre A y B. Por lo tanto, podemos considerar que todas esas inductancias son las mismas y las vamos a llamar menos ms. ¿Ya? El signo es para que después nos coincida la expresión final. Bien. Entonces tenemos las inductancias propias y las inductancias mutuas. Luego, ya les mencioné que la inductancia del mutua entre estator y rotor, o entre campo y armadura, ¿cierto? Al rotor, el devanado del rotor se llama de campo, el devanado del estator se llama de armadura. Entonces, la inductancia mutua entre las dos ya les mencioné que depende del ángulo y puede estar relacionada con la función, o sea, se relaciona con la función coseno. De esta forma, si el ángulo es cero, como ya les mencioné anteriormente, las dos bobinas están alineadas y por lo tanto la inductancia, el campo es máximo y la inductancia es máxima y ese valor máximo es MF. Si hay 90 grados entre ellas, están perpendiculares y por lo tanto no hay inductancia. La inductancia aquí sería cero. Lo mismo para el B y lo mismo para el C, pero desfasado 120 grados cada uno de ellos. Ahora vamos a considerar que este ángulo del rotor se está moviendo, no está fijo, sino que se mueve a una cierta velocidad y que tiene un cierto ángulo de fase que nosotros vamos a poder controlar después. Y también vamos a considerar que la corriente del campo es constante, lo cual es bastante común en las máquinas sincrónicas. Después vamos a ver para qué nos sirve esa corriente constante. Entonces podemos reemplazar todo esto en las ecuaciones del campo y además algo adicional. Si ustedes se fijan, al tener la misma inductancia mutua entre el estator, se puede considerar que la suma de corriente es cero. Es decir, vimos anteriormente que el LAB y el LAC son iguales. Y son iguales a menos ms. Por lo tanto, podemos sacarlo como factor común. Entonces nos queda menos s por IA y B más IC. Pero si las tres corrientes suman lo mismo, entonces sabemos que IA más IB más IC es igual a cero. Por lo tanto, IB más IC es menos IA. Así que todo este término va a ser igual a ms por IA. Reemplazando todas las ecuaciones anteriores, entonces llegamos a esta expresión de campo de flujo, de enlaces de flujo, en donde tenemos que el enlace de flujo de una fase, de la fase A, por ejemplo, depende de la inductancia propia del estator, la inductancia mutua del estator,
Todo eso multiplicado por la corriente A. O sea, solamente depende de la corriente A, no depende de las otras dos corrientes, gracias a la simetría que esto tiene. Luego tenemos la inductancia mutua entre campo y armadura, ¿cierto? Entre rotor y estator, multiplicado por la corriente, que es constante, y por un ángulo, que ese ángulo va variando con el tiempo, es un omega t más un delta. Para la fase B lo mismo, pero tiene 120 grados de fase, y para la C también tiene 120 grados de fase. Entonces, como ya tenemos el enlace de flujo, podemos plantear la ecuación de voltaje del estator. Y esa ecuación de voltaje, entonces, podemos indicar que el voltaje aplicado a los terminales es igual a la caída resistiva. O sea, todos los inductores que vimos van a tener asociados una resistencia parásita. Eso le vamos a llamar resistencia del estator. Y la derivada de los flujos y el resto del voltaje va a estar dado por la derivada de los flujos magnéticos, de los enlaces de flujo. Si reemplazamos la derivada de los enlaces de flujo, que esta es la expresión de los enlaces de flujo, nos queda lo siguiente. El voltaje de los terminales va a estar dado entonces por la caída de tensión resistiva, más la inductancia por la derivada de la corriente, más la derivada del campo mutuo, ¿cierto? Del voltaje que se genera entre los dos devanados de estator y rotor. Y eso, como podemos ver, es una función de t, una función del tiempo, y por lo tanto puede derivarse, y la derivada del coseno es negativa, por lo tanto nos queda positivo acá. Si este último término lo definimos como la FEM, o sea, la fuerza electromotriz, un voltaje en el fondo. Si se fijan, cada uno de estos términos es un voltaje. El primero es FA es un voltaje, R por I es un voltaje, L por dI de T también es un voltaje, por lo tanto este último término también corresponde a un voltaje. Y ese voltaje lo vamos a llamar la fuerza electromotriz. Y lo vamos a definir como EA. Entonces este voltaje EA depende de la velocidad a la cual está girando el motor, el ángulo en el cual gira y la corriente que existe en el campo. Si reemplazamos esto, entonces nos queda la siguiente ecuación. El VA, el modelo de la máquina, entonces nos dice que los voltajes de los terminales, por ejemplo, este voltaje VA, es igual a la caída de tensión en la resistencia RA, más la caída de tensión en el inductor mutuo y propio del estator, más el voltaje generado por la fuerza electromotriz. Eso para la fase A, para la fase B y para la fase C. Si las tres fases son simétricas, entonces nos queda un solo modelo por fase, que es este que tenemos acá arriba, en donde cada fase entonces la podemos separar y nos queda un modelo exacto como este para la fase A, un modelo igual para la fase B y la fase C. La única diferencia es que tienen 120 grados entre ellos. Si asumimos que todas las variables funcionan a la misma frecuencia, podemos expresarlo en forma vectorial, de tal forma de que nuestro voltaje de los terminales, Bs, va a ser nuestra referencia de ángulo, por lo tanto ese va a tener un ángulo cero. La corriente que va a circular, que es la que nos va a pedir la carga, ¿cierto? Porque recuerden que este es un generador, va a estar conectado a una carga, esa carga nos va a generar una cierta corriente con un ángulo, puede ser en retraso, en fase, en adelanto. Y ese ángulo le vamos a llamar phi. La fuerza electromotriz, LS, tiene una amplitud, ES, y un ángulo delta. Entonces, si consideramos que en este caso, si la frecuencia es la misma, podemos hacer un J, transformamos la inductancia en una reactancia y podemos expresar toda la ecuación solamente de esta forma, que como pueden ver es bastante simple. Son el voltaje de los terminales igual al voltaje generado en el motor, más la caída en la reactancia, en la impedancia. Asumiendo que la RS es muy pequeña, podemos hacer un gráfico de esto y mostrar que efectivamente si nosotros tenemos el voltaje en los terminales como Bs, como este que está aquí ajustado al eje real, y el ángulo es cero, esa va a ser nuestra referencia de ángulo y nuestra referencia de amplitud también. Podemos ver que si la corriente está en atraso, o sea, si la carga no está pidiendo la corriente en atraso, la caída de tensión en la reactancia va a ser esta que tenemos acá. No estamos considerando resistencia aquí, solamente la reactancia. Entonces, para poder mantener este voltaje en un valor fijo, tenemos que generar una FEM con este valor, que es más grande, ¿cierto? Y con un ángulo determinado. Y de esa forma podemos mantener el voltaje fijo. Si por el contrario la corriente está en adelanto, la misma amplitud, si se fijan, la misma amplitud, pero esta vez con un ángulo en el otro sentido, pueden ver que se invierte el ángulo
o sea, no se invierte, sino que se resta a 180 el ángulo de la reactancia, y por lo tanto la caída, la FEM que tenemos que generar en este caso para poder mantener la misma, para poder alimentar esa corriente, manteniendo siempre el voltaje con 0 grados y con la misma amplitud, se fijan aquí tiene la misma amplitud, la misma corriente y la misma amplitud de voltaje. Tenemos que generar entonces una FEM mucho más pequeña que en el caso anterior, pero con un ángulo más grande. Entonces, para corriente con atraso tenemos esa característica, para corriente con adelanto tenemos esta característica. Si queremos trabajar con una corriente en fase, lo cual es lo que idealmente uno debería tender a trabajar, podemos ver que la FEM que tenemos aquí debe compensar en términos el coseno del ángulo, tiene que ser exactamente el voltaje aplicado, mientras que el seno del ángulo tiene que compensar las caídas en la reactancia, ¿ya? Porque tiene 90 grados. Y aquí en la línea punteada ustedes pueden ver qué es lo que pasa cuando se mueve a lo largo, manteniendo la misma amplitud de corriente, pero cambiando el ángulo de la corriente. Si tenemos corriente inductiva, entonces esta completamente inductiva, ¿cierto? Esta caída de tensión se va a producir en este tramo y por lo tanto la fuerza electromotriz que hay que generar es más grande. Si tenemos corriente capacitiva, que es tramos que tenemos acá positivo, la caída de tensión en la reactancia entonces se produce en este tramo y tenemos que generar una fuerza electromotriz con una amplitud menor, pero con un ángulo mayor. Ustedes pueden ver aquí, de hecho, que existen dos límites para la fuerza electromotriz que tenemos que generar para una cierta corriente fija, que es este punto acá, que es la máxima, y este punto acá, que es la mínima fuerza electromotriz. Y en términos de ángulo, el ángulo siempre es mayor a cero, igual o mayor a cero. En este caso es cero aquí, y tiene un valor máximo que está dado por la tangente del punto que tenemos acá. Veamos la potencia. La potencia en sistemas eh, alternos está dado por la multiplicación del voltaje por el complemento de la corriente, ¿ya? Eso, si lo vemos en términos fasoriales, es un punto importante. Tienen que siempre acordarse de que es el complemento de la corriente fasorial. Y eso se puede expresar en un término real, que corresponde a la potencia activa, y un término imaginario, que corresponde a la potencia reactiva. Si consideramos que el voltaje está en fase, es nuestra referencia de fase, por lo tanto tiene ángulo cero, y nuestra corriente conjugada, ¿cierto? Es la misma amplitud pero con un ángulo negativo, es decir, si lo expresamos en seno y coseno tenemos esto de acá, reemplazándolo en la ecuación de arriba nos queda la siguiente expresión para la potencia total. Entonces, al tener la potencia total de esta forma, podemos inmediatamente reconocer dónde está la potencia activa y la potencia reactiva. Y tenemos que la potencia activa es el voltaje por la corriente por el coseno phi, y la potencia reactiva es el voltaje por la corriente por el seno phi negativo. Bien, estas son las expresiones típicas de corriente en circuitos alternos, y es la expresión de potencia en circuito alterno, y la expresión de potencia que corresponde a la carga. La carga ve la potencia de esta forma, porque la carga ve básicamente el voltaje de los terminales y la corriente que está pasando a través de ella. Ahora, desde el punto de vista del generador, tenemos que ver la potencia desde otro punto de vista, ya que tenemos que ver qué es lo que pasa dentro del generador. Para eso tenemos que expresar la corriente en función de los voltajes y usando el modelo de la máquina que encontramos en la PPT anterior. Entonces, nos queda que si despejamos la corriente, nos va a quedar que la corriente es ES, la FEM, ¿cierto? Con su ángulo, menos el voltaje en los terminales, dividido por la reactancia. Aquí de nuevo estamos considerando solamente la reactancia, no la resistencia. Si vemos el valor complementario, corresponde al negativo del ángulo, y en este caso, en el caso de la FEM, hacemos la inversión del ángulo, ahora nos queda negativo, y en el caso de la reactancia nos queda negativo el J. Si reemplazamos esta corriente en la expresión de potencia, nos queda la siguiente expresión, donde tenemos voltaje por FEM, ¿cierto? Tenemos un término cosenoidal, un término sinusoidal, y después tenemos el voltaje al cuadrado. Todo eso dividido por el JXS. Si identificamos la parte real y la parte imaginaria, podemos ver que
La parte real corresponde a la potencia y corresponde al voltaje por la amplitud del FEM por el seno del ángulo, dividido por la reactancia, y la potencia reactiva depende de todo esto. ¿Ya? Es decir, tanto la potencia activa y reactiva, desde el punto de vista de la máquina, recuerden, depende de los voltajes de los terminales, que es el que yo quiero mantener constante, que es lo que yo quiero controlar, mi objetivo de control, y de la reactancia, que es un parámetro de la máquina, ese no lo puedo cambiar, y de la amplitud y ángulo de la FEM, que esa sí yo la puedo controlar, pues es mi variable de control. Bien, si analizamos estas potencias en términos de cuáles son los límites que tiene la máquina, vamos a llegar a la siguiente expresión. Este gráfico muestra la potencia activa en el eje vertical, esto que va entre 0 y 1, lo estoy viendo en forma normalizada, y la potencia reactiva en el eje horizontal, que va entre -1 y 1, ya que en el caso de 1 tenemos potencia, en el caso de, perdón, de valores positivos tenemos potencia inductiva, y en el otro caso tenemos potencia capacitiva, potencia en retraso, con corriente en retraso. Entonces, idealmente, si tenemos una máquina, uno podría pensar que la rango de operación es toda esta área, o sea, podría operar con un 1 en potencia y con un 1 o -1 en potencia activa, perdón, o un 1 y -1 en potencia reactiva. Sin embargo, esto no es así porque existen diversas limitaciones en la máquina que nos restringe la cantidad de potencia que ésta puede generar. La primera limitación tiene que ver con la potencia mecánica, es decir, cuánta potencia mecánica es capaz el elemento que está, la turbina que está conectada al generador, es capaz de entregar. Usualmente se diseña el generador para que sea un poquito mayor que la potencia nominal, que la potencia nominal del generador sea un poquito mayor que la potencia nominal de la turbina. Ya de tal forma que si la turbina entra en algún momento en una sobreexcitación, ¿cierto? Hay un aumento de la frecuencia o de la velocidad o de la potencia entregada, el generador sea capaz de manejarlo. Para eso entonces significa que el, la potencia generada ya no puede llegar al 1 por unidad, al nominal, sino que tiene que ser un poco menor, usualmente el 95%, que es la línea que ustedes tienen acá y que se indica como límite de potencia mecánica. ¿Ya? Es decir, ya no puedo tener todo este cuadrado, sino tengo solamente desde esa línea hacia abajo. Después tenemos que ver que en términos de corriente, el generador está diseñado con una corriente máxima. Y esa corriente tiene una componente activa y una componente reactiva. Es decir, están asociados a la potencia aparente. Y la potencia aparente en este gráfico corresponde a este círculo que ustedes ven acá, que va entre -1, el 1 en potencia reactiva y el 1 acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que la potencia activa, el S cuadrado, perdón, potencia aparente, el S cuadrado es igual a la potencia activa más la potencia reactiva al cuadrado. Ambas al cuadrado. Entonces eso es la ecuación de un círculo, y lo que nosotros estamos viendo acá es efectivamente la mitad del círculo cuando la potencia P es positiva. Entonces, una vez que la corriente llega perdón, la potencia llega a este punto, estamos mostrando el máximo de potencia que puede generar la máquina. Por lo tanto, tampoco puedo llegar a los niveles que tenemos acá, podría llegar a estos rangos, a estas zonas de operación, sino que siempre tiene que circunscribirse a este círculo. Entonces, ahora ya tenemos un área menor de operación para este tipo debido a la cantidad máxima de corriente, ¿cierto? Para este tipo de máquina. Bien, luego tenemos otro tipo de restricción que tiene que ver con el límite de calentamiento del campo, es decir, cuánta corriente yo puedo hacer pasar por la armadura, la bobina de campo. ¿Ya? El anterior se llama límite de calentamiento de armadura. Ahora, para encontrar esto tenemos que darnos cuenta de que en este gráfico podemos mapear el mismo triángulo de voltaje que teníamos antes, ¿cierto? Aquí estaba el voltaje, si recuerdan, aquí estaba el voltaje Bs, la caída de tensión, ¿cierto? Que tenía un cierto ángulo phi, que estaba relacionado con el mismo ángulo de la corriente, y este era este triángulo que vemos acá, ¿cierto? Con ángulo delta, era la fuerza electromotriz. Entonces, si eso lo multiplicamos todo por el voltaje, nos va a quedar proporcional las potencias P y Q. Por lo tanto, ese mismo triángulo que teníamos en voltaje se mapea exactamente aquí en términos de potencia. Y podemos ver que existe un máximo en cuanto a la potencia que genera que está generada en la armadura, pero en la bobina de campo,
que está dada por esta línea de acá. Entonces, hay una circunferencia también que esta línea tiene que cumplir. No se puede salir de esta circunferencia en la corriente del campo. Y ahí ustedes pueden ver que en este caso esa circunferencia es menor que la circunferencia de la armadura, por lo tanto es un límite inferior que se tiene que cumplir, y luego llegamos a un punto de intersección donde ahora ya se tiene que cumplir el límite de la calentamiento de armadura. En el punto en donde se cruzan esas dos, la intersección de los dos límites, se fija el factor de potencia máximo en el cual se quiere trabajar para esta potencia, ¿cierto? Y en forma simétrica, esto es inductivo, ¿cierto? Entonces en forma simétrica capacitiva se fija el mismo ángulo. Ese mismo phi que tenemos acá lo fijamos para acá. Y en el punto en donde se cruza con el límite de calentamiento de armadura, es decir, hasta ahí puedo llegar con la corriente, en ese punto se traza una recta para indicar el límite de subexcitación del motor. Es decir, yo puedo, el motor le puedo trabajar con un voltaje que mínimo tiene que ser el voltaje que se ve acá. Y de esa forma tengo también una limitación en cuanto a potencia que yo puedo generar. Si unimos todas esas limitaciones, podemos llegar a ver que el área en el cual el motor puede generar, la máquina, el generador, puede funcionar, puede generar potencia, está limitada por todos esos puntos. O sea, no es toda el área que originalmente podríamos haber pensado, sino que está limitada a valores, a ciertos valores de potencia activa, ¿cierto? Hasta ese valor de potencia activa, y a ciertos valores de potencia reactiva. ¿Ya? No puede trabajar fuera de esta área porque si no estaría trabajando fuera de los límites de operación, ya sea de la armadura, del campo, de la potencia mecánica o de la subexcitación del campo. Bien, ahora vamos a ver el componente de sistema de potencia que está al final del sistema de potencia, que corresponde a las cargas. Las cargas son bastante simples de modelar, de hecho tenemos 4 formas de modelarlas. Una con corriente constante, voltaje constante, resistencia constante o potencia constante. Las primeras dos, que son corriente y voltaje constante, no se ocupan en el sistema de potencia porque usualmente se ocupan para eh, otros fines. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tenemos corriente constante, usualmente se ocupa para testear fuentes de voltaje, o sea, ver cuánta corriente yo puedo sacar de una fuente de voltaje. También se ocupa para testeo de baterías y de celdas de combustibles. En el caso de voltaje constante, usualmente se ocupa para testear fuentes de corriente. O sea, yo tengo una fuente de corriente, una batería, y quiero ver cómo, cómo opera cuando yo varío su voltaje. Entonces ocupo una fuente, o sea, perdón, cómo varía la corriente cuando yo mantengo un voltaje constante. Por lo tanto, yo ocupo un tipo de carga de este tipo. También para celdas de combustible y para teléfonos móviles. En el caso de la resistencia constante, esto es típico para una fuente de poder. Ya en la fuente de poder o todos los circuitos que ustedes han visto en electrónica, siempre tienen una carga resistiva a la salida, ya que eso modela muchos tipos de carga, la operación estática de muchos tipos de carga. Aquí se indica, por ejemplo, simulación de operación de dispositivo eléctrico. Y finalmente tenemos la potencia constante, en el cual usualmente se ocupa para el cálculo de eficiencia, pero es la forma de las cargas que más se ocupan en sistemas de potencia. O sea, se definen potencias constantes, tanto en términos de potencia activa y potencia reactiva, y con eso podemos identificar o definir cuál va a ser la operación de la carga. Eso tiene cierto sentido porque si ustedes consideran una industria, por ejemplo, la industria trabaja a una cierta cantidad, a una cierta, perdón, nivel de producción, ya supongamos de metal. Entonces, la cantidad de metal que yo tengo que generar es constante. Se está asumiendo que es constante, ¿cierto? Porque la línea de producción funciona de forma constante y por lo tanto la potencia requerida es constante. Si el voltaje baja, la corriente va a tener que subir para poder cumplir con el nivel de torque y de velocidad que necesitan las máquinas. ¿Ya? Entonces, usualmente esta es la que se ocupa en sistemas de potencia. En algunos casos, para algunos análisis en particular, se ocupa también la resistencia constante, ¿ya? Que es lo que van a ver ustedes en la tarea número 1. Bien, con eso terminamos el video del módulo 4. Muchas gracias.